Hay historias que la historia misma intenta enterrar, pero algunas simplemente se niegan a morir en los archivos silenciosos de Charleston, cubiertos por hongos, polvo y décadas de olvido. Existe un documento que no debería existir, un registro médico que contradice todo lo que sabemos sobre el cuerpo humano. Una mujer esclavizada llamada Celia, un embarazo que apareció de la noche a la mañana, médicos que huyeron del estado sin volver a ejercer, y una niña cuyo desarrollo desconcertó a todos los que la observaron. Y uno no puede evitar hacerse una pregunta incómoda. ¿Qué ocurrió realmente en esa plantación entre 1847 y 1849? ¿Un error médico, un experimento oculto o un fenómeno que la ciencia, aún hoy, sería incapaz de explicar? Prepárate, Anne. Esta es una historia que incomoda, porque está documentada antes de continuar. Si te gustan los documentales que desentierran los rincones más oscuros y olvidados de la historia, dale like y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando casos que casi nadie se atreve a tocar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias ocultas. En Charleston, en la década de 1840, era un escenario lleno de contrastes, elegantes salones llenos de porcelana importada y conversaciones sobre política, rodeados por campos donde cientos de personas esclavizadas sostenían el peso real de toda esa riqueza. La plantación Hartwell, a unos kilómetros de la ciudad, parecía uno más de esos lugares donde la rutina estaba marcada por el algodón, las órdenes del capataz y un silencio que nadie se atrevía a romper. Entre las mujeres que trabajaban allí estaba Celia, una joven de 20 años, cuya vida, hasta entonces, había sido tan invisible para el mundo blanco como para los registros oficiales. A Celia se la conocía por su carácter reservado, su eficiencia en la cocina y su capacidad para moverse por la casa principal casi sin hacerse notar. Tras la muerte de la señora Hartwell, ella había asumido gran parte de las tareas domésticas. Nada en su comportamiento, en su salud, ni en su rutina despertaba la más mínima sospecha de lo que estaba por ocurrir. Old Ruth, la curandera y partera de la plantación, nunca había visto nada extraño en ella, y si alguien sabía leer los cuerpos de las mujeres, era Ruth. Todo era normal, monótono, predecible. Pero esa aparente normalidad era apenas el silencio antes de la tormenta. En un sur, donde la ciencia avanzaba a trompicones, y la vida de las personas esclavizadas servía como terreno de experimentos sin consentimiento, hubo un suceso que rompió todas las reglas, un embarazo imposible, sin señales previas, que transformó a Celia en el epicentro de uno de los misterios más inquietantes jamás documentados en Carolina del Sur. Un misterio que con el tiempo, incluso los médicos involucrados intentarían olvidar. La mañana del 18 de marzo de 1847 comenzó como cualquiera el olor a ley, el sonido de pasos descalzos en el barro y el ritmo implacable del trabajo. Pero a mitad del trayecto hacia la casa principal, mientras cargaba un montón de leña, Celia se desplomó sin previo aviso. El golpe seco del cuerpo contra el suelo alertó a las demás mujeres, y pronto Old Ruth llegó corriendo. Cuando la vio, retrocedió como si hubiera enfrentado algo que no pertenecía a ese mundo. El abdomen de Celia, plano hasta el día anterior, estaba ahora rígido y prominente, tan distendido que parecía imposible en Ruth, que había atendido más de 100 partos, se negó por primera vez en su vida a tocar a una mujer en peligro. «Esto no es natural», murmuró, pálida, exigiendo que llamaran a un médico blanco. Edmund Hartwell, irritado por la interrupción y temiendo perder su propiedad, mandó de inmediato por el Dr. Saunders. El médico llegó esperando encontrar un malestar común, quizá un aborto espontáneo. Pero al explorar a Celia, su expresión pasó de la rutina a la incredulidad absoluta. El movimiento fetal era claro, el latido era fuerte, la gestación parecía de 7 u 8 meses. ¿Cómo era posible que nadie hubiera notado nada? Lo que más perturbó al doctor
no fueron los síntomas, sino la ausencia total de señales previas. Celia no había vomitado, no había engordado, no había cambiado su ritmo corporal ni su estado de ánimo. Nada. Una mujer embarazada no puede ocultar 8 meses de gestación, y menos sin ayuda. El doctor Saunders lo sabía, y sin embargo, ahí estaba, palpando una realidad que no tenía explicación científica. Su primera anotación médica recogía una frase que marcaría el inicio de un caso que perseguiría a Charleston durante décadas. Esto es médicamente imposible. Durante los días siguientes, la situación se volvió aún más asombrosa. El doctor Saunders llamó a un colega, el joven obstetra James Pritchard, y ambos examinaron a Celia varias veces. Chada Medici. En cada latido fetal, cada signo que registraban, coincidía con un embarazo avanzado, excepto por el hecho de que, apenas horas antes, esa barriga no existía. Para complicarlo todo, el crecimiento del abdomen parecía acelerarse día tras día. En solo 72 horas, Celia aumentó casi 10 centímetros de circunferencia. Ninguno de los médicos podía explicarlo sin traicionar la lógica más básica de la biología ante la magnitud del fenómeno. Llamaron a un tercer especialista, el veterano Dr. Strickland, conocido por su rigor científico y su escepticismo. Pero incluso él, después de examinar a Celia, terminó admitiendo que estaban frente a algo que no encajaba con ningún conocimiento médico conocido. 3 médicos, 3 reputaciones distintas y un solo resultado han evidencia consistente de que una gestación aparentemente normal había surgido de la nada. Y lo peor, Anne seguía progresando a un ritmo antinatural. La tensión se volvió insoportable. Publicar sus hallazgos podría destruir sus carreras. ¿Ignorarlos? Era traicionar su juramento profesional. La solución que encontraron fue tan cobarde como comprensible al redactar un informe detallado y sellarlo, que quedara archivado. Lejos de miradas curiosas, tal vez, pensaron, la ciencia del futuro explicaría lo que ellos no podían. Pero el futuro solo trajo más preguntas, porque Celia aún no había dado a luz, y lo peor estaba por venir. La madrugada del 23 de marzo de 1847, cuando la plantación dormía, Celia comenzó a retorcerse de dolor. Al principio los médicos pensaron que serían horas de trabajo de parto, quizá un nacimiento complicado, pero lo que presenciaron fue un proceso desconcertantemente normal. Después de una semana absolutamente anormal. Durante 14 horas, Celia se debatió entre contracciones intensas, mientras los 3 médicos, Saunders, Pritchard y Strickland, registraban cada detalle con una minuciosidad casi obsesiva. Parecía que intentaban aferrarse a la única parte convencional de aquel caso imposible, el acto de nacer. Finalmente, la niña salió al mundo en fuerte, grande para su edad gestacional, y con un llanto vigoroso que resonó como un grito de triunfo. Dina, así la bautizó Hardwell, sin pedir opinión a nadie. Pesaba más de 5 kilos, y medía casi 60 centímetros. Los doctores intercambiaron miradas silenciosas. El desarrollo del cuerpo, los pulmones, la grasa subcutánea, todo indicaba un embarazo completo de 40 semanas. Imposible, tan solo 5 días antes. Ellos mismos habían calculado con exactitud 7 u 8 meses de gestación. Nada enchayaba, y sin embargo, allí estaba, una bebé perfectamente formada. Pero aunque el nacimiento parecía cerrar el misterio, no hizo más que abrir otro. El dueño de la plantación, satisfecho de no haber perdido su inversión, se desentendió de inmediato del tema. Para él, el caso estaba concluido. Para los médicos, en cambio, el desconcierto apenas comenzaba. ¿Cómo registrar un embarazo que se desarrolló en días? ¿Cómo explicar un cuerpo que desafió las normas biológicas más básicas? Era evidente que la historia no se quedaría quieta, y tampoco la niña Dina Kresser, y con cada día de vida, demostraría que su existencia sería cualquier cosa menos ordinaria durante los primeros meses. Todos intentaron convencerse de que Dina era simplemente una niña excepcional, nada más. Pero la ilusión se desmoronó rápido. Antes de cumplir 6 meses, ya se mantenía sentada y trataba de ponerse de pie.
habilidades que normalmente aparecen mucho después. Old Ruth, con sus décadas de experiencia atendiendo partos y criando generaciones dentro de la esclavitud, fue la primera en notar que aquello no era precocidad, era otra cosa, una velocidad que no encajaba con la naturaleza humana. Esto no es normal, repetía, como si la frase fuera un rezo o un recordatorio de que había visto algo parecido antes. Algunos esclavizados observaron que Dina casi no lloraba. Cuando lo hacía, su llanto tenía un sonido extrañamente profundo, casi desincronizado con su cuerpo diminuto. A los 8 meses, pronunció sus primeras palabras claras, nítidas, sin ese balbuceo infantil que acompaña la adquisición del habla. Samuel, el herrero que sabía escribir y llevaba un pequeño diario oculto, anotó con inquietud que Dina parecía aprender a un ritmo sobrehumano. La niña absorbía información como si su mente tuviera prisa por llegar a un lugar al que su cuerpo aún no alcanzaba. Pero lo verdaderamente inquietante no era su rapidez, sino la reacción que provocaba. Las mujeres esclavizadas empezaron a evitarla, incluso cuando les tocaba cuidarla durante el día. Algunas aseguraban que cuando Dina las miraba, sentían un frío en la espalda, como si la niña supiera demasiado. Incluso Celia, su propia madre, parecía incómoda al sostenerla. La maternidad, en vez de suavizarla, la volvió más retraída, más silenciosa, más temerosa. El vínculo natural entre madre e hija simplemente no estaba allí. Era como si ambas vivieran una relación forzada, impuesta por un destino que ninguna de las dos quería. El 28 de abril de 1848, un año después del nacimiento, los médicos regresaron a la plantación para examinar a Dina Hartwell. Orgulloso de la inteligencia temprana de la niña, creyó que los doctores quedarían impresionados y elogió Chiron, pero no de la forma que él esperaba. Dina, con apenas 13 meses de vida, caminaba con seguridad y tenía la estatura de una niña de 2 años y medio. Hablaba en frases completas, con una estructura lingüística demasiado avanzada para alguien tan pequeña, pero lo más perturbador era su mirada indirecta, intensa, evaluadora. No era la mirada de una criatura aprendiendo del mundo, sino la de alguien analizándolo. Durante el examen, Dina respondió preguntas que ningún bebé debería entender. Cuando el doctor Strickland le preguntó si se sentía bien, ¿el acontez? ¿Por qué lo preguntas? ¿Crees que estoy enferma? La frase, pronunciada con total naturalidad, dejó a los médicos helados. Era una conversación casi adulta, con una niña que apenas empezaba a vivir. Edmund lo interpretó como inteligencia excepcional. Los médicos lo vieron como una anomalía imposible, y Celia, que escuchaba desde un rincón, solo bajó la mirada, como si todo aquello confirmara un miedo profundo que llevaba un año tratando de reprimir. Cuando los médicos le pidieron hablar a solas con Celia, ella finalmente confesó lo que llevaba escondido desde el inicio. No reconocía a Dina como hija, no la sentía suya. Algo usó mi cuerpo, dijo con voz temblorosa. Algo que querían hacer. Anne relató cómo el crecimiento repentino de su abdomen había sido doloroso, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Sabra Dina solo podía decir que no era normal, que sabía cosas que no debía saber, que estaba creciendo demasiado rápido, aprendiendo demasiado rápido. Tengo miedo, admitió, y los médicos, por primera vez, no pudieron ofrecer consuelo científico, porque ellos también habían sentido ese miedo. La tensión estalló el 3 de septiembre de 1848. Thomas Gaines, el capataz conocido por su brutalidad y su temperamento impredecible, irrumpió en la cocina borracho y de mal humor. Allí encontró a Celia. Nadie sabe qué palabras intercambiaron, antes de que él la golpeara con tal fuerza que la dejó tirada en el suelo. Pero alguien sí vio la reacción de Dina. La niña de 17 meses dejó de jugar, se puso de pie y caminó hacia el capataz con una calma que no correspondía a su edad. No debiste hacer eso, dijo, con una voz ajena a cualquier bebé. Gaines, desconcertado por aquella intervención tan insólita, se burló de ella. Pero algo en la mirada de Dina
lo hizo retroceder. Los esclavizados que observaban desde afuera juraron que la niña lo había fijado con una intensidad que helaba la sangre. No gritó, no lloró, no intentó proteger a su madre, solo lo miró, como si emitiera un juicio silencioso. Gaines salió tambaleándose, sin comprender por qué ese instante lo había dejado tan inquieto. Era solo una niña, ¿o no? A la mañana siguiente, el cuerpo de Thomas Gaines apareció sin vida en su cama. Ningún signo de violencia, ninguna marca, ninguna causa evidente, solo una expresión de terror congelada en su rostro. El doctor Saunders, obligado a examinarlo, anotó que el corazón se había detenido de forma repentina, como si todas las señales eléctricas hubieran cesado en un solo instante. Para los esclavizados, no hubo duda, Andina lo había matado, no con las manos, sino con algo que nadie podía explicar. La plantación entera comprendió entonces que el verdadero peligro apenas comenzaba. Tras la muerte del capataz, la atmósfera en la plantación Hartwell se volvió insoportable. Los trabajadores evitaban a Dina, como si mirarla demasiado pudiera atraer la desgracia. Y mientras tanto, la niña seguía creciendo. A los 20 meses, tenía el tamaño de una pequeña de casi 4 años. Su lenguaje, su memoria, su capacidad de deducción, todo avanzaba a un ritmo que daba vértigo. Lo más inquietante era su forma de observar el mundo con una conciencia demasiado madura, casi analítica, como si su mente siempre fuese 10 pasos por delante. Los médicos volvieron para un último examen. Esta vez, Dina no habló como una niña precoz. Habló como alguien que entendía más de lo que debía. La gente teme lo que no entiende, les dijo con serenidad. Y ustedes ya empiezan a entenderme. A esas alturas, hasta los doctores más racionales admitían en privado que aquello escapaba de cualquier marco biológico. Jamás habían visto un desarrollo cognitivo tan acelerado. Jamás habían sentido tanto miedo de un paciente. Por eso su informe final, enviado al Colegio Médico de Charleston, advertía que la evolución del caso podría volverse peligrosa. Pero Edmund Hartwell no quiso saber nada de advertencias. Para él, Dina era una futura sirvienta extraordinaria, un activo de enorme valor. Rechazó nuevos exámenes, negó cualquier intervención externa, y ordenó que todos volvieran a su trabajo. Creía tener el control de la situación. Pero Celia, que convivía con la niña cada día, sabía la verdad. Andina ya no era controlable. No era una niña adelantada, era algo que crecía sin límites, que aprendía sin freno, y que miraba a todos con una mezcla de curiosidad y desapego que no pertenecía a ningún ser humano. A la noche del 23 de febrero de 1849, los esclavizados despertaron sobresaltados por gritos desgarradores. La cabaña de Celia ardía como si hubiese sido rociada con aceite, y las llamas se expandían demasiado rápido para ser un accidente. Varios corrieron a ayudar, pero la puerta estaba atrancada desde dentro. Cuando finalmente lograron derribarla, ya era demasiado tarde. La estructura colapsó sobre sí misma. En las horas siguientes, entre las cenizas, encontraron 2 cuerpos calcinados, uno adulto y uno infantil. El doctor Saunders, llamado al amanecer, notó señales inquietantes en lámparas de aceite rotas en lugares estratégicos, combustión acelerada y la puerta bloqueada por muebles desde el interior. La postura de Celia, recostada y sin señales de lucha, sugería que no había intentado escapar. Andina tampoco. Aquello no coincidía con la desesperación natural de un incendio accidental. Parece una acción deliberada, anotó con cautela. Pero Hartwell no aceptaría la palabra suicidio, y mucho menos infanticidio. Prefirió culpar a un descuido, algo fácil de registrar, fácil de olvidar entre los esclavizados. Sin embargo, la verdad tomó otra forma. Samuel escribió en su diario que Old Ruth, por fin, habló sin rodeos. Celia había hecho lo único que podía hacer. Esa niña no debía seguir viviendo, dijo. Y Celia lo sabían para muchos. La muerte fue un acto desesperado, pero también de protección. La tensión que había impregnado la plantación por casi 2 años se evaporó de inmediato, como si una sombra hubiera sido levantada. Por primera vez en mucho tiempo,
Todos pudieron dormir sin temor a la mirada de la niña que nunca pareció ser niña. La muerte de Celia y Dina no cerró el misterio, lo selló. Los médicos, horrorizados y agotados, decidieron abandonar Charleston en los meses siguientes. Uno se retiró de la medicina, otro volvió al norte, y el tercero se recluyó en la vida rural. Ninguno habló jamás del caso. Las autoridades archivaron los informes, los ocultaron del público y los clasificaron como demasiado extraordinarios para ser divulgados. Y así, la historia quedó atrapada en un limbo incómodo, demasiado documentada para ser ignorada, demasiado perturbadora para ser aceptada en la plantación. Hartwell fue vendida años después, y tras la guerra quedó reducida a escombros. El lugar exacto donde ardió la cabaña de Celia se perdió con el tiempo, enterrado bajo nuevas construcciones y carreteras. Pero los documentos permanecen, amarillentos y frágiles. En ellos, 3 médicos describen, con precisión, una gestación imposible, un desarrollo acelerado y un conjunto de eventos que contradicen todo lo que entendemos sobre la biología humana. No se trata de superstición, ni de rumor, es un misterio registrado por la ciencia misma.